8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a continuar con más aquí en De 6 a 9. Y obviamente ayer lo que llamó la atención fue este informe preliminar, ¿no es cierto?, de la megacomisión respecto al caso Business Track, que da más indicios, ¿no es cierto?, e involucra a más personajes en esta investigación. Es el caso del expresidente Alan García. Así es. Rápidamente los representantes del APRA salieron a los medios a decir que esto era una patraña, que estaba digitado además el asunto desde Palacio de Gobierno, y queremos saber qué tiene que decir el Partido Nacionalista y uno de sus representantes probablemente más importantes, el congresista Daniel Abugataz, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Carlos, muy buenos días. Mira, el caso Business Track es un caso de que además me tocó en su oportunidad dirigir el proceso de investigación, donde evidentemente, si mal no recuerdo, en el informe también se menciona. Nosotros no hicimos, digamos, no profundizamos en el tema de la interferencia en el poder, porque era más que evidente. O sea, en ese entonces la orden la dio el presidente García, fueron encima del ministro Hernani, el ministro Hernani además lo denunció. El día de hoy estamos comprobando que llamaron al ministro de Defensa de ese entonces, Antero Flores Arauz. Nosotros estábamos preocupados por otro tipo de delitos que se estarían y se habrían cometido a través del tema de Business Track, ¿no? Que era básicamente la sustracción de pruebas de estos USBs, ¿no es cierto? Y habían encontrado, es que ayer justo hablando con Johnny Lescano mencionó que habían encontrado una lista de teléfonos, ¿no es cierto? O unas coordinaciones telefónicas de la fiscal que habría entrado, digamos, a la diligencia. Sí, lo que quedó absolutamente comprobado fue la manipulación de la información, que además había una denuncia del abogado de Giselle Gianotti, que le cambiaron los USBs. O sea, hay inclusive prueba documentaria de que los USBs que estaban en poder de la Fiscalía fueron sustituidos. Entonces, toda la información que contenían esos USBs es información que solamente la tiene ahora en su poder probablemente el señor Jorge del Castillo y el señor Alan García. Eso desapareció del proceso. Esa denuncia nunca ha sido aclarada, nunca se ha pronunciado la Fiscalía de la Nación por qué permitió o qué acciones ha tomado el fiscal de la Nación frente a la sustitución de pruebas. Inclusive hubo en algún momento un adelanto de opinión de parte del fiscal de entonces y de parte del Poder Judicial. O sea, ese es un tema que entró desde el punto de vista del Ministerio Público, del Poder Judicial, absolutamente contaminado. Lo que nos dejó a nosotros en el Congreso, que tuvimos realmente muy poco apoyo de parte de la mesa directiva de ese entonces para poder llevar adelante las investigaciones, y aparte con las limitaciones que tiene una comisión, fue que el tema era muchísimo más grande. O sea, no era solamente la sustracción de información, ocultamiento de pruebas, había también todo el contenido de fondo de qué era lo que estaba atrás de Business Track, ¿no? Ayer Velázquez Quezquén ha señalado que la Suprema ya cerró este asunto, que aquí no hay nada más que ver. No, yo creo que está el tema de la interferencia de poderes, sobre todo de la figura presidencial, está vigente, absolutamente vigente. Ese es un tema que esperemos pues que la Fiscalía actúe con la diligencia que viene actuando últimamente, ¿no? Parece que se han tomado su Red Bull, ¿no? O sea, esperemos que se la tomen para todos los procesos. ¿Por qué el proceso lo dice por el de Toledo? No, en general lo digo, ¿no? Se le ve muy entusiasmado, porque está con alas ahora el fiscal, ¿no? Se le ve, me hace recordar la propaganda, pero buena hora, o sea, y esperemos que ese Red Bull le alcance y sigamos investigando todos los casos que tiene la Fiscalía, ¿no? Los tres últimos presidentes, uno de ellos en prisión, investigados. El mensaje es tremendo. Horrible, es horrible. Y si nosotros hacemos un poco de memoria, yo creo que fue declarado inclusive reo contumaz Alan García, fugó del país durante 10 años, se acogió a la prescripción, después de él vino 85-90, vinieron 10 años de Fujimori está en la cárcel el día de hoy. Después vino el señor Alejandro Toledo, estamos viendo los problemas que está el señor Alejandro Toledo y estamos viendo la investigación que hay nuevamente al señor García. Yo creo que para la población y la democracia es un mensaje espantoso. Ahora, el argumento del APRA, por supuesto, es que la megacomisión está digitada por el gobierno, ¿no es cierto? Porque es un tema político y obviamente quiere sacar de carrera electoral, digamos. Mira, yo te lo puedo decir porque he sido presidente del Congreso y te digo, si algo tiene el presidente Ollanta
es que no interfiere en lo absoluto con ningún poder del Estado. O sea, yo he sido testigo de excepción en casos muy serios que se han producido, donde sí hay conversaciones, o sea, sí hay coordinaciones entre poderes del Estado, pero que haya interferencia es una cosa que te puedo garantizar que el presidente Ollanta nunca lo va a permitir. Es decir, no, sí conversa con Tejada, sí coordina el tema de la investigación. No, me refiero a nivel de los poderes del Estado, ¿no? O sea, digamos, cuando hay reuniones en la lucha contra la corrupción, cuando hay reuniones por el tema de la seguridad ciudadana, se realizan coordinaciones a nivel macro, porque es indispensable que en un tema tan grave como la seguridad ciudadana haya conversaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Ministerio Público, el Poder Judicial. A veces inclusive debieran intervenir el Tribunal Constitucional, pero a nivel de problemas enormes que tiene el país, no a nivel de temas puntuales. Eso nunca ha ocurrido. Esas alas que dice usted tiene ahora el Ministerio Público, que parece que le han dado una viada increíble, ¿deberían llevarlo de oficio a abrir nuevamente este caso y a trabajar el tema de la interferencia del poder político? Yo estoy seguro que el día de hoy nos va a dar una linda sorpresa el fiscal Peláez y va a anunciar que de oficio van a abrir esta investigación, ¿no? Yo creo que ha quedado totalmente evidenciada digamos, la implicancia que tiene Alan García y sus demás ministros en este tema, que además ha sido un escándalo, ¿no? O sea, tú no puedes, ante un acto de corrupción, modificar las personas que tienen que llevar la investigación, utilizar el poder del presidente de la República como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para darle órdenes directas, sustituir la palabra del ministro. Entonces yo creo que, y con las pruebas posteriores y las denuncias del cambio de USBs con la interferencia, yo creo que es el momento de que se pronuncie el Poder Judicial, ¿no? Ahora, ¿usted cree o ya tiene algún dato de que lo va a hacer el Poder Judicial respecto a este tema? El Ministerio Público, dices tú, no, yo creo que no le queda otra a Peláez que salir con esta bandera, ¿no? Yo creo que es para seguir en línea, y acaba de haber una reunión de lucha anticorrupción hace, ¿qué?, 24 horas. Que se han reunido todos los poderes del Estado. Una firma, ¿no? Un compromiso. Un compromiso. Entonces yo creo que ya que estamos todos en esta línea, creo que hay que apoyarlo al fiscal Peláez en esta investigación, ¿no? Ahora, ¿por qué 4 congresistas del APRA arman todo este cotarro? O sea, ¿por qué son tan fuertes frente a un Gana Perú con más representantes, digamos, gobierno? Porque cada vez que sale García es que se mueve el avispero de una manera impresionante. Bueno, hay varios factores, ¿no? O sea, uno, que son 80 años de preparación política, ¿no?, que son de una forma u otra transmitidos. Otro lado es el hecho de haber sido 2 veces gobierno, le da una serie de fortalezas, como la penetración de funcionarios a nivel de distintas instituciones, no solamente el Ministerio Público, el Poder Judicial, sino yo creo que, por decirlo de una forma amigable, generan amigos en muchas instancias, ¿no? O sea, si tú ves el nivel de cobertura que tiene cualquier declaración que hace el señor García, el señor Velázquez, el señor Mulder, a nivel de medios, escritos, radiales, o sea, es explosiva comparada con la que haga cualquier otro congresista o a cualquier otro político, ¿no? O sea, creo que lleva hasta decretos de urgencia para que los firmen. O sea, tiene un manejo político. Tiene digamos. un manejo político, gente que vive de la política. Yo creo que en el caso del señor García nunca ha tenido otro trabajo que la política. O sea, nunca, hasta donde yo tengo entendido, nunca ha trabajado. ¿Y ese es el principal problema de Gana Perú? ¿No saben hacer política? No. Yo creo que nosotros entramos a hacer otro tipo de política. ¿Cuál es el otro tipo de Porque política? si nosotros, por ejemplo, que estamos hablando de la no interferencia del presidente de la República en temas puntuales donde está además prohibida su participación. Esa es una enorme diferencia. O sea, nosotros hemos entrado, el presidente está obligado a gobernar. El presidente dijo en su primer discurso, él es el presidente de todos los peruanos. Hay una diferencia absoluta entre el presidente de la República y lo que es el Partido Nacionalista. El presidente está gobernando para todos los peruanos. El Partido Nacionalista tiene que seguir su línea como cualquier otro partido político más. Pero está hablando de principios, ¿no es cierto? Pero sobre el manejo político. O sea, la pregunta es sobre el manejo político. Digamos, eso de ser confrontacionales, ¿no es cierto?, cuando no deberían ser, lo que los llevó a aislarse de alguna manera. Ese tipo de cosas no hace también que Gana Perú no tenga la experiencia de vida en política, en hacer política. Bueno, hay algo que sí yo tengo que reconocer, ¿no? A nosotros nos costó muchísimo. Bueno, yo hasta el año 2005 fui empresario toda mi vida.
bueno, abogado y empresario toda mi vida. Yo entré a la política y los primeros 2 años que ingresas a la política fue un aprendizaje a martillazos en la cabeza día a día, ¿no? Pero ya tiene varios, ¿no? No, yo no estoy hablando del caso mío, te digo. Nosotros hemos tenido una renovación muy importante en nuestros cuadros que nos está pasando la factura. O sea, todo el proceso que tuvimos que soportar todos los congresistas nuevos, creo que no hemos sabido capitalizarlo para esta siguiente generación, ¿no? Ahí hay que reconocer un mea culpa que no hemos podido transmitir. Y además es poco tiempo, vamos a cumplir 7 años de existencia como partido político y hay que reconocer que el manejo político es un tema de tiempo, ¿no? Sobre ese manejo político, precisamente, ¿qué van a hacer con Alejandro Toledo? ¿Les conviene seguir siendo aliados de Alejandro Toledo? Primero, yo creo que primero hay que distinguir claramente que es uno de los errores que seguimos cometiendo. Nosotros tenemos un acuerdo de gobernabilidad con el partido Perú Posible, del cual el presidente es el señor Alejandro Toledo. Si ya hay voces dentro del propio Perú Posible de que está pidiendo licencia o pediría licencia el expresidente Toledo, yo creo que una vez que se pronuncien los Perú Posibilistas nosotros tomaremos una decisión, pero mientras tanto el acuerdo se mantiene vigente con el partido Perú Posible, no es un acuerdo con el presidente del partido. Es un Con el Monte ha dicho anoche que no son aliados ustedes. No somos, no, yo hablo de acuerdo de gobernabilidad, que eso es lo que nosotros en todo momento hemos hablado, ya lo ha dicho el presidente Ollanta, no hay aliados, o sea, hay un acuerdo de gobernabilidad, ¿no? Lo que sucede es que la percepción era que Gana Perú de alguna manera estaba protegiendo Perú Posible con las investigaciones en contra de Alejandro Toledo en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Pero la filtración de este informe por parte de inteligencia financiera, de la unidad de inteligencia financiera, crea la teoría de que si sale del Ejecutivo, la filtración viene del Ejecutivo y por tanto el Ejecutivo ha dado un paso atrás, por tanto Gana Perú un paso atrás a la hora de cuidar a Perú Posible. No, ahí estás tocando un tema, Carla, que habría que aclararlo bien. Si es que ha salido de la unidad de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera debiéramos cerrarlo hoy día, ¿no? O sea, porque ya no sería el primer caso de filtración de información. Lo mismo hizo Jorge del Castillo con información reservada de la señora Nadine Heredia, ¿no se acuerda? Qué bueno que lo mencione, porque fue Jorge del Castillo quien en este estudio planteó esa tesis justamente. No, pero yo lo que tengo entendido es que esta información ha salido de la Fiscalía. O sea, los únicos que tenían esta información, tengo entendido, eran el fiscal que está llevando adelante la investigación, que en este caso tengo entendido que es el fiscal Peláez. Entonces, ese es un punto que habría que indagar, porque si la unidad de inteligencia financiera se va a volver una coladera, mejor cerrémosla o levantemos el secreto bancario de los 30 millones de pesos. ¿Pero estás seguro que es Peláez el que ha filtrado esa información? Yo tengo entendido que el único que tenía esa información era él. Para que me corrijan si es que a alguien más le dieron, y a quienes se las hayan dado habría que sancionarlos, porque definitivamente poner en peligro la importancia de una institución como la Unidad de Inteligencia Financiera, justo en los momentos que estamos tratando ahora el problema del contrabando, problema de subvaluaciones, el problema de exportación de minerales ilegales, como el caso del oro, plata que están saliendo, creo que es un daño terrible al país, ¿no? En este contexto, avanzan las reuniones del Premier Jiménez en este intento de tender puentes hacia otras fuerzas políticas. Y un ex premier de ustedes sale a pedir la renuncia del ministro Castilla en este diálogo. ¿Cómo interpretar eso? Mira, honestamente no he estado dándole vueltas, leí la noticia temprano en la mañana. Me llama la atención porque Salomón siempre ha sido una persona muy mesurada, una persona muy reflexiva. Salomón presidió el gabinete que escogió Castilla, ¿no? Y él en ningún momento ha tenido estos 2 últimos años una manifestación en ese sentido. No me digas que después de 700 y pico días decides ahora ya no es la persona. Yo creo que Salomón, como todos los que hemos entrado al gobierno, nos dimos cuenta que estando en el gobierno no es tan fácil cambiar las cosas como uno cree. O sea, toda la estructura de un Estado no es simplemente poner un chip y sacar otro chip, ¿no? Y además yo no creo que el ministro, quien sea, no quiero personas, en el caso del Ministerio de Economía, es un tema estructural. Toda la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas es una estructura que tiene que ser revisada.
Y yo creo que pedir la cabeza de Castilla no tiene ningún sentido en este momento. Si es que no hacemos una verdadera reforma, que además está implementada la reforma que está llevando adelante el propio gobierno para reformar las instituciones, que yo creo que una de las que más necesita reforma es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ahora, este pedido del Frente Amplio, de alguna manera, digamos de los movimientos de izquierda, ¿no es un poco también un reclamo al presidente Ollanta Humala, precisamente porque ellos lo apoyaron en un momento y luego los dejó? Más bien una pataleta, diría yo, ¿no? Ah, es pataleta, le parece que es una pataleta. Yo creo que más bien es una pataleta. Yo reconozco muchísimo el aporte de Ciudadanos por el Cambio. He participado con ellos en muchísimas reuniones, en discusiones del plan de gobierno, pero dada la situación del día de hoy, yo creo que en una reunión, que es una reunión de consenso, salir con la pata en alto, como ha salido Salomón Lerner, en mi opinión no me parece lo más indicado, ¿no? O sea, te llamo al diálogo y te pones al nivel de que estuvo la señora Keiko diciendo, yo hablo con fulano de tal, no hablo contigo, yo hablo con el presidente. Creo que si está abriendo la puerta al diálogo el premier Jiménez, creo que todos tenemos la obligación de por lo menos intentarlo, ¿no? Pero es un diálogo que no se ha trasladado en la aprobación presidencial. No, ni creo que se pueda trasladar, porque yo creo que mientras más cerca estés de la clase política, peor vas a estar. Tengo entendido que el Congreso de la República en este momento está en 7% de aprobación. Sí. Entonces, y es percibida como la institución más corrupta, además. Y es percibida, lo cual es extraño, ¿no? Porque el Congreso podrá tener 1001 problemas, fallas, pero lo que sí no tiene es un manejo directo de presupuestos, ¿no? O sea que finalmente la corrupción se da en muchos niveles, pero que, digamos, se cometan más actos de corrupción dentro del Congreso de que en otras instituciones es claro, un poco... Lo que pasa es que la percepción y los casos que hay a los alrededores, Nancy Obregón, por ejemplo, un caso ligado a usted, ¿no es cierto?, porque en algún momento la defendió, eso también crea pues la percepción de que algo malo está pasando en el Congreso, ¿no es cierto? No, definitivamente. La corrupción entendida o confundida con casos de ética, de falta de ética o falta de capacidad moral de alguno de nosotros los congresistas, yo hago la diferencia, ¿no? Una cosa es, digamos, tonterías, no quiero decir la palabra, digamos, como la del come pollo, la roba cable, no son tonterías, digamos, son faltas, son delitos. Pero eso es lo que son faltas, son delitos. El acto de corrupción yo creo que involucra a más personas, involucra manejo de dinero, compra de voluntades a ese nivel, ¿no? En ese sentido creo que hay que hacer la diferencia de los errores puntuales de un político determinado con una corrupción sistémica que hay en el país, ¿no? En esa dificultad para cambiar cosas que encontraron ustedes al ser gobierno, ¿cree que todavía hay espacio para reforma política? Congresista Huataz, pienso en eliminar el voto preferencial, pienso en la bicameralidad. ¿Hay espacio para ello o es muy difícil? Lo que es difícil es saber cuál es la verdadera voluntad que hay atrás de las fuerzas políticas, ¿no? Yo tuve mucha dificultad en entender finalmente qué era lo que estaba atrás de lo que el fujimorismo quiere. O sea, porque podíamos llegar a acuerdos cuando estábamos con la Junta de Portavoces discutiendo temas como por ejemplo la elección del Tribunal Constitucional, los temas de suma importancia. Había un discurso dentro de las reuniones y cuando llegábamos al pleno cambiaban radicalmente el discurso. Entonces, mientras las fuerzas políticas no dejen de utilizar estos escenarios de discusión, como son la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo del Congreso, para beneficio partidario propio, o sea, mientras no nos pongamos todos en la frente, todos vamos a pensar en el Perú primero, ¿no? Dejemos nuestros partidos, dejemos los intereses políticos partidarios o los políticos propios y pensemos en el Perú. Mientras no logremos eso, una manifestación, creo que es ahí a donde debe llegar Jiménez. O sea, si Jiménez logra hacer eso, yo creo que será un antes y un después del Perú. Creo que el gran reto es ese. O sea, no quedarnos, digamos, en la parte que ya hemos visto que García pues va con un poco más y sus propios fotógrafos, productores televisivos, ¿no? O sea, que es el uso mediático de esta situación, sino realmente... Es su gorila de vez en cuando para porrear también. Ah, también, no, cuidado, cuidado. Bueno, pero la única forma de saber que esto va a funcionar es que pase un tiempo y ver efectivamente que estas propuestas se están llevando a cabo. Claro, no solamente esa propuesta, sino el comportamiento dentro del Congreso, porque
no puede ser que seamos dialogantes a nivel de la PCM y en el Congreso no lo seamos. Yo creo que en este momento, y no tenemos que esperar mucho tiempo, Carla, yo creo que en las próximas 2 o 3 semanas el Congreso tiene que dar un cambio radical. Además, creo que ya todos se dieron cuenta que no vamos por buen camino, ¿no? ¿Y Otárola tendrá la pericia para manejar este barco? Yo espero que sí, y espero que no busquemos el fracaso de la gestión de Otárola, sino que todos sumemos para que la gestión de Otárola sea un éxito, ¿no? Y en ese sentido yo me he comprometido con él en apoyarlo en lo que pueda apoyarlo, ¿no? Muy bien, congresista. Muchísimas gracias por haber venido de 6 a 9.